en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Escuchó la palabra misericordia por algún lado? No. Usted encuentra en el libro de Jonás misericordia. En el libro de Nahum encuentra severidad. Y hermanos, después de esto, después de saber esto sobre nuestro Dios, debemos tomar el testimonio del salmista en el Salmo 48:14. Así es Dios, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermanos, Dios no ha cambiado. Sigue siendo Dios de bondad y Dios de severidad. Y cómo nos encanta, hermanos, enfocar el aspecto positivo y agradable. Pero no nos damos o no nos debemos dar el lujo de menoscabar el elemento negativo y desagradable a nuestra vista. Yo estoy consciente, hermanos, de que Dios prefiere manifestarse en amor, derramando bendiciones sobre nosotros. Pero cuando es necesario, Dios se va a revelar en justicia, enviando disciplina, castigo y juicio, porque quizás requerimos eso. Así que, hermanos, encontramos nosotros ahí en el versículo 1 un poquito de información de Jonás. Dice versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás, solamente la información que tenemos es que era profeta, que era hijo de Amitai, era del pueblo de Gadefer, que estaba a 5 kilómetros de Nazaret. El texto nos enseña que profetizó durante el reinado de Jeroboam II, Segunda de Reyes 14:25. En Israel fue su lugar de predicación en el reino del norte. Jonás significa paloma, quizá por su temperamento pacífico, pero es toda la información que tenemos de Jonás. Así que la Biblia nos enseña en este libro de Jonás, hermanos, que Jonás no es el protagonista. El protagonista del libro es Dios. Si observamos y leemos el libro, vemos que el libro de Jonás menciona 39 veces al Señor y a Jonás solo 18 veces. Y Dios se muestra en este libro como el Dios que salva. Dice la Biblia allí en Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Hermanos, en el libro de Jonás, Dios se presenta como el Dios que salva. Y la palabra salvación, en términos generales, significa librar de algún peligro. Toda salvación viene de Jehová, sea física o sea espiritual. En este libro, hermanos, encontramos ambas salvaciones. Físicamente salvó a los marineros de la tempestad y salvó a Jonás del vientre del pez. Y espiritualmente salvó a los marineros y a los ninivitas. Así que, hermanos, en el versículo 2 encontramos esto. Dice Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El tema de este verso, hermanos, es que Dios salvó a Jonás y lo llamó y lo comisionó a una tarea. En este versículo Dios revela a Jonás su voluntad que Dios tenía para él y consiste en 3 mandatos. Mandato número 1, levántate. Hermanos, levántate. Lo encontramos en otros textos como Hechos 26:16, que dice Pablo que Cristo le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies porque esto me ha parecido a ti para designarte ministro y testigo. En Ezequiel 2:1 encontramos, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hermanos, la frase levántate significa prepárate para escuchar. La Biblia dice que Dios le dijo a Jonás, Jonás, levántate. Es decir, prepárate. Es como si Jonás dijera, habla Señor porque tu siervo está dispuesto. Hermanos, Dios llama, salva a la gente y la llama y le pide que esté atenta y que escuche. Después le dice, levántate y ve a Nínive. Hermanos, Dios le dio una dirección a dónde ir. El Señor le dijo a dónde tenía que ir. Pero quiero que note que en este libro 3 veces se refiere a Nínive como una gran ciudad. Ahí en el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Capítulo 3, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Capítulo 4, versículo 11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. Hermanos, con esto, cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad,
Con esto está indicando Dios que el trabajo no era nada sencillo, sino que era un trabajo de grandes magnitudes. Dios le está diciendo: Jonás, el trabajo que vas a hacer no es fácil. El trabajo que te voy a mandar a hacer es una obra muy grande. Pero en realidad, hermanos, ninguna obra que el Señor nos encarga es fácil. Cuando Pablo habla a Timoteo, allá en Timoteo capítulo 2, y le dice: tenemos que ser maestros, tenemos que enseñar a otros, tenemos que ser labradores, tenemos que ser soldados, en capítulo 2, tenemos que ser atletas que luchan. Hermanos, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, el ministerio no es fácil. El ministerio, Timoteo, es trabajo. Si usted se da cuenta, en Timoteo capítulo 2, habla de maestros, habla de soldados, habla de atletas, habla de labradores. Dígame si usted encuentra en esos textos que usted es un gerente, que usted va a ir a sentarse a una oficina, que usted va a ir a descansar y a mandar y los demás van a hacer el trabajo. No, la Biblia dice que usted es un labrador, que usted es un soldado, que usted es un atleta. Esos trabajos, esos oficios indican trabajo, indican esfuerzo, indican sudor, indican disciplina. Y es lo que Dios le está diciendo a Jonás. Jonás, Nínive es una gran ciudad. Hermanos, cristianos, miembros de iglesia, el trabajo que tienes para hacer para el Señor es grande. No es fácil, pero el Señor nos encarga cosas que podemos hacer. Dios también nos está diciendo a nosotros, hermanos, que hagamos la obra, y nos dice a qué nos enfrentamos y que habrá todo tipo de oposición. Aquella ciudad era grande y nuestra tarea que tenemos que hacer para el Señor también es grande. Y dice el versículo 2 que no solamente le dio instrucciones, ¿verdad?, sino que también le dio dirección y luego le dio una tarea específica. Dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona contra ella, tarea específica. Cuando Jonás llegara a Nínive, sabía lo que tenía que hacer. Note que dice contra ella. Esto implica denuncia. Su mensaje no sería popular, no sería del agrado de todo oído. Pero nosotros, hermanos, no queremos ser agradables a los hombres. Queremos ser fieles en predicar el mensaje de Dios. Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, ve y predica contra. Hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros vamos a predicar un mensaje que la gente no nos va a aplaudir, hermanos. El mensaje del Evangelio es un mensaje que es luz y que molesta a las tinieblas. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje que muchas veces va a causar a las personas cierta irritación. Pero, hermanos, tenemos que entender que es el mensaje que tenemos que predicar. Y la aplicación para su vida es esta. Quizás Dios no lo va a enviar a Nínive, pero usted nunca sabrá a dónde Dios le va a enviar o qué será la tarea que usted tiene que hacer para el Señor mientras usted no se haya preparado para recibir esa dirección. Así que decida hoy ponerse sobre sus pies, levantarse y esperar que el Señor le hable. Hermanos, estos tres elementos que están en Jonás: ir, pregona contra y, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, son los tres elementos que se encuentran en la gran comisión: ir a toda nación y predicar. Bien, hermanos, creo que hasta aquí vamos bien. Dios, en su bondad, llama a Jonás: Jonás, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella. Pero ahora viene la rebeldía de Jonás. Versículo 3, hermanos, dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando Dios comisiona, el comisionado tiene que responder a ese llamado. Pero, hermanos, seamos honestos, no siempre sucede así en la vida real. Los creyentes no somos robots y la reacción puede variar.
Las posibles reacciones a la voluntad de Dios pueden ser una, obediencia inmediata como Felipe cuando el ángel del Señor le habló y dice que le dijo, vete allá al desierto, y él se fue y encontró un etíope. Inmediatamente obedeció. También obtenemos que como humanos a veces discutimos con Dios. En Hechos 9, 10 al 13, le habla a Dios a Ananías y le dice, ve a la calle que se llama Derecha, porque ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, está orando, y vio en visión que un hombre le pone las manos, y Ananías le responde al Señor, Señor, he oído que de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Hermanos, Ananías discutió, oye Dios, espérame, yo conozco a Saulo y sé que ese hombre es tremendo, ¿quieres que vaya, Señor? ¿Estás tú seguro, Señor? Y le dice Dios, ve, porque instrumento escogido me es este. Pero déjeme decir algo en defensa de Ananías. Creo que ir a predicarle a Saulo de Tarso era todo un reto. Pero hermanos, hay trabajos en la obra de Dios que requieren más gracia para lograrlos. Y Dios le dio la gracia suficiente a Ananías para que fuera a predicar a Saulo. El punto es este, a veces Dios nos llama y discutimos, pero al final obedecemos. Pero hermanos, vienen las dos peores reacciones que tienen los creyentes. Obedecen de manera parcial como Saúl. Saúl obedeció a la mitad cuando Dios le dijo, ve y destruye todo lo que encuentres con los amalecitas, y él se quedó con la mitad o con alguna parte. Y él creyó que había obedecido a Dios. Después ofreció el sacrificio que no le correspondía. Y yo le pregunto, ¿cuántos cristianos hay obedeciendo a medias? Es decir, ¿cuántas áreas de su vida no están completamente rendidas al Señor? No, yo soy cristiano el domingo y ya aprendí que tengo que ir a la iglesia, pero no he rendido mis finanzas al Señor. No diezmo. Usted obedece parcialmente. Obedece en las áreas que usted quiere, pero no obedece en todas las áreas que el Señor le pide. Déjeme le digo algo, si usted es cristiano, Cristo es su Señor, Él es su dueño y usted debe someterse a Cristo en todo. ¿Cuántos cristianos hay obedeciendo parcialmente? No solamente en las áreas de las finanzas. ¿Qué tal en el área del evangelismo? ¿Qué tal en el área de la fidelidad? ¿Qué tal en el área de la vida práctica diaria, del devocional? Obedeciendo en algunas cosas y en otras no. ¿Qué hay con las hermanas que obedecen al Señor en sus iglesias pero no obedecen a su esposo? ¿Qué hay de los esposos que en la iglesia son muy buenas gentes, personas muy amables, pero con sus esposas no son lo que deben ser? Obedecen de manera parcial. Bueno, déjenme le digo que eso es desobediencia también. Y número 4, hermanos, lo que hizo Jonás. Otra reacción que el hombre puede tener cuando Dios le llama es una desobediencia deliberada. Qué increíble que siendo un siervo del Señor, un profeta de Dios que daba el mensaje de Dios al pueblo, que Dios se le revelaba de vez en cuando, que había visto el poder y la grandeza de Dios y que había tenido instrucciones claras de Dios, Jonás decide desobedecer. Pero hermanos, ¿verdad que nosotros no somos muy diferentes a Jonás? También hemos desobedecido a Dios de manera deliberada, es decir, sabes que algo está mal, sabes que no lo debes hacer y lo haces. La Biblia llama a esas personas transgresores. Conociendo una ley, la violas la ley, es decir, no respetas. La Biblia dice que somos transgresores cuando hacemos eso. Hermanos, la desobediencia de Jonás fue deliberada. Dice la Biblia que él quiso huir de la presencia de Jehová. Pero Jonás, siendo un profeta, hermanos, un profeta de Dios, conocía la Biblia. Y estoy seguro que Jonás conocía el salmo escrito por David. Salmo 139 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice la versión antigua. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol trato de acostarme, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y emigrara hasta el confín del mar, aún ahí me alcanzará tu mano y me agarraría tu diestra. Si dijese al menos las tinieblas me cubrirán y el día se tornará noche alrededor de mí, ni aun las tinieblas encubren de ti, la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
¿Cree que Jonás no sabía esto? Claro que lo sabía. Él sabía que Dios era